Dios les bendiga. Espero que tanto el audio como el video de esta cátedra sea de buena calidad, y por supuesto oro al Señor que por encima de eso el contenido sea apegado a las enseñanzas del Señor y útil para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, pero sobre todo para mí, porque ha sido algo muy bueno para mí haber sido invitado a compartir esta materia. Agradezco al pastor Elí y al Paz Gilberto por la confianza. Y bueno, vamos a ir a esta segunda cátedra de nuestro curso. Les suplico que perdonen el movimiento. He tenido un trabajo en estos días un poco más pues diferente en relación a las misiones que estamos trabajando en la iglesia, y vamos camino a una de ellas. Entonces, si notan que se mueve todo, ahora sí que no son ustedes, soy yo. Vamos aquí entre curvas y todo eso. Pero bien, oremos e iniciamos. Señor, gracias. Te pido que esto sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, y con respeto a ti, a tu palabra, Señor, nos encaminamos a abordar lo que nos ocupa el día de hoy. En Cristo, gracias. Amén. Bien, hoy nos toca la cátedra en relación al segundo tema que estamos abordando, que es el propósito, el objetivo del discipulado. Y de acuerdo a nuestro programa, vamos a ver entonces cuál debería ser el resultado, el producto final, si lo mencionamos de alguna forma, el producto final del discipulado. Comenzaré con lo que espero cerrar también esta presentación, y es lo siguiente: el objetivo del discipulado cristiano es la transformación del ser humano, del nuevo creyente, la transformación del nuevo creyente. De hecho, voy a leer algo que el apóstol Pablo escribió. Ustedes lo pueden corroborar. Voy a leer en la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, desde el versículo 30 hasta el versículo 12, hasta el capítulo 12, el versículo 12. Creo que lo dije mal, así que me regreso. Romanos 11, versículo 30 hasta el capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia así: de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios. Fíjense, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Amén. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta aquí la lectura en la epístola a los Romanos en este momento. Bien claro es
hablar de Pablo en relación a no amoldarse, en el griego original se usa para esta parte un vocablo que significa, respecto a eso hay un no, ¿verdad? No amoldarse, o sea, no vivir conforme al patrón del mundo. Nosotros que en otro tiempo fuimos desobedientes a Dios, ahora esta es la meta, vivir sin amoldarnos a el patrón del mundo. Sigue hablando Pablo y dice que seamos transformados. La palabra que se usa en el original es metamorfo, o sea, tiene que ver con metamorfosis. Nosotros cuando hablamos de metamorfosis entendemos algo que era y ahora es completamente diferente. La oruga que se arrastraba se convirtió en mariposa que se eleva por el aire. ¿Cuál es el propósito, el objetivo del discipulado cristiano? Que el nuevo creyente, que el nuevo seguidor de Cristo sea transformado. ¿Transformado de qué? O sea, transformado, ¿por qué transformados? ¿Por qué transformados? ¿Por qué no igual? O sea, si no estoy mal, ¿transformados de qué? La respuesta es esta: transformados para ser otros diferentes a la forma que el mundo nos había dado. Todos llegamos al Señor con una forma que el mundo nos dio, una forma en conducta, pero sobre todo, y a un nivel más profundo, una forma de pensar. Nosotros actuamos de acuerdo con la forma que nos enseñaron a pensar. Está grueso, ¿no? O sea, nos comportamos como resultado de la manera en que aprendimos a pensar. Voy a leer otro pasaje que el apóstol Pablo escribe y encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, los versículos del 17 al 14. Dice así la Biblia: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. La ignorancia que hay en ellos. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. Hasta aquí lo que les dije que íbamos a leer en Efesios 4. Ahora esto está tremendo, dice el apóstol Pablo. Hay que despojarnos de esa antigua manera de vivir. ¿Qué es lo que hay que quitarse? La antigua manera de pensar, la ignorancia que teníamos de lo que es la vida verdadera.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le hago, Pablo? O sea, entiendo lo que dices, pero pues dime cómo. ¿Cómo hago esto que dices de renovarme del espíritu de mi mente? ¿Cómo? Bien, la respuesta, recuerden que la Biblia originalmente no, cuando Pablo escribió, no dijo hasta aquí llega el capítulo 4 y empieza el capítulo 5. Como parte de este mismo sermón, de este mismo discurso de Pablo, llegamos a Efesios 5:1 y lo que Pablo dice es esto. Aquí está la metodología. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ya se mencionó antes. Discipulado tiene que ver con transferencia de vida. Es decir, te paso la vida que a mí también me dieron. Insiste en ello Pablo. Él nos exhorta a convertirnos, dice Hu, lo leímos, espero que lo hayan leído, él usa este término, que Pablo nos exhorta a convertirnos en copia de algo diferente. Dice otra vez, pero ahora a los Corintios, primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con estas palabras, Pablo señaló que imitar a Cristo debe ser la principal meta del discipulado. Es indudable que nunca seremos exactamente como Jesús, pero sí podemos proponernos hacer esto intencional, consciente y constante, proponernos adoptar el carácter de Jesús. Es decir, la transformación que, escribiendo también a los Gálatas, el apóstol Pablo deja ver un esbozo general de en qué se habría de notar esta imitación, esta réplica del carácter de Jesús en la vida de nosotros. Una vida donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el objetivo del discipulado, la responsabilidad de la transferencia de vida de alguien que ha experimentado esta transformación a alguien que aún no la ha experimentado. Bien. Sí, voy a decir aquí un comercial. Si después de ver esta cátedra, alguno de ustedes tiene algún comentario, duda, no la deje de escribir. Repito, la podrían poner en el chat para no llegar, en el chat de la clase en WhatsApp, para no llegar hasta la siguiente clase y a lo mejor se nos olvidó. Escríbanla. Y si hay el tiempo de contestarla por el chat, lo haré. Estoy seguro que también el pastor Eli, a lo mejor inclusive el Paz, contestarían, y si no, ya están ahí escritas para abordarlas al inicio de la siguiente reunión el día sábado. Tal vez lo que acabo de decir para algunos sea muy claro y digan, oh sí, yo eso ya lo sabía y está bueno el repaso. Pero tal vez algunos digan, ah caray, yo no había pensado en eso o no lo había escuchado. De cualquier manera, si hay dudas, ideas, por favor, al menos apuntémoslo para que lo podamos ir abordando. Estamos aprendiendo todos juntos. Yo creo que si estamos reuniéndonos en el nombre del Señor, lo que aportemos en torno a lo que el Señor nos está hablando, ayudará a todos. ¿Vale? Continúo diciendo lo último que mencioné. Este es el objetivo del discipulado, el propósito del discipulado, la responsabilidad de la transferencia de vida de alguien que ha experimentado esa transformación a quien no la ha experimentado. Compartimos de Cristo con alguien, cree en Cristo, qué bueno,
pero la vida no ha sido transformada. Y se necesita que cada uno de nosotros refleje a Cristo en cada uno de los actos, de nuestros actos de vida. Bien, continuamos. Bonhoeffer presenta el discipulado como el proceso que lleva a alguien que ha creído en Cristo, el proceso que lo lleva de una gracia barata a una gracia cara. Él lo dice de esta forma, lo dice así: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el hombre que vende todo lo que tiene, es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama. Es cara esta gracia porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo, es cara porque le cuesta al hombre la vida, es gracia porque le regala la vida, es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque le ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos por gran precio, dice la Biblia, y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Me gusta esto mucho. Lo que le ha costado caro a Dios no tiene por qué costarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida y lo ha entregado por todos nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios mismo. Ese es el discipulado. Ese es el discipulado. Que, perdone, ahí está. El entendimiento de que Dios no se merece que yo me estacione en la vida en el punto en el que estoy. ¿Cómo? Si Él dejó todo por mí. Siguiendo las ideas que Bonhoeffer comparte, él habla de la secularización de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es esto de la secularización de la iglesia? La desaparición de las señales, de los valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa, dice el diccionario. Eso es la secularización de la iglesia. Es decir, la iglesia pierde su identidad eclesiástica. Bonhoeffer habla de que se extendió el cristianismo y la secularización hizo su aparición y creció dentro de la iglesia. Y él dice que el concepto de la gracia cara se fue perdiendo gradualmente. El mundo, dice Bonhoeffer, estaba cristianizado y la gracia se había convertido en el bien común de un mundo cristiano. Es decir, se le podía adquirir muy barata. Un error muy común
eh, que nació en el mundo religioso, entre comillas, cristiano, y que buscaba seguir a Jesús de una manera comprometida, fue la vida monástica, pero allá en los ayeres de la historia. Pero no es aquello más que una manifestación del orgullo, del orgullo humano, que plantea el yo voy a llegar por mis propios esfuerzos. Esa misma experiencia, recuerden ustedes, la tuvo Martín Lutero, el fue un monje. Sin embargo, eso fue antes de que descubriera o que Dios le revelara la gracia cara a Martín Lutero. Entonces, ¿de qué se trata la gracia cara si no es de legalismo, de ascetismo, de esfuerzo humano? Se trata de que el Hijo de Dios, el cristiano, no se aísle del mundo, sino que lleve la iglesia al mundo, lleve la vida de Cristo al mundo. Lutero decía que la vocación secular del cristiano solo se justifica por el hecho de que en ella se manifiesta de la forma más aguda la protesta contra el mundo. Es decir, no se trata de vivir aislado del mundo, sino de invadir el mundo en el que el Señor nos dejó a vivir con la vida de Cristo. De eso se trata el discipulado, a eso busca llegar el discipulado. Solo en la medida en que la vocación secular del cristiano se ejerce viviendo como Cristo, es que en verdad estamos siendo discípulos del Señor. ¿Cuál es el propósito del discipulado? El propósito del discipulado es transformar personas que se habían amoldado al mundo en el que viven a personas que viven en ese mundo, pero siendo ciudadanos del reino de los cielos. En pocas palabras, el propósito del discipulado no es aislarnos del mundo a nuestro alrededor, sino de invadir con la vida de Jesucristo el mundo en que vivimos. En algún momento de la historia se comenzó a enseñar en la Iglesia de Cristo un dualismo para la vida que la Biblia no nos comparte. La Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano como uno en el que se integra su alma, su espíritu y su cuerpo. No existe en nuestra vida lo secular por un lado y lo espiritual por el otro. La vida de Cristo en una persona, es decir, el resultado del discipulado, se encarna en cada una de las áreas de vida del discípulo de Jesús. El propósito del discipulado es llevar al diario vivir los 7 días
las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, vivir inundando con la persona de Jesús el mundo en el que uno vive, el hogar, el mercado de trabajo, la escuela, la iglesia, el mercado. Ese es el propósito del discipulado. No que haya alguien que sepa cómo comportarse cuando llega al templo y después que sale del templo ya puede ser de otra manera. Al fin ya vivió dentro del templo como debe vivir alguien que es cristiano. No, se trata de la transformación de un ser humano que se atreve a vivir como Cristo vivió en el mundo de oscuridad. ¿Acaso no al Señor Jesucristo lo llegaron a identificar como el carpintero de Nazaret? ¿No lo identificaron como miembro de la familia de José? ¿Por qué habría de ser diferente con un discípulo de Cristo? Si la gracia es el resultado dado por el mismo Cristo en la vida cristiana, entonces esta vida no está dispensada del seguimiento de Jesús en ningún instante. El conflicto entre la vida cristiana y la vida cívico-mundana queda eliminada cuando uno es discípulo de Jesús. Algo que tenemos que entender bien para también poder después comunicarlo bien es lo que el discipulado cristiano debe alcanzar. El objetivo, el producto final del discipulado cristiano no es personas que hacen una confesión de fe, sino vidas de obediencia a la enseñanza de la Biblia en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Regresemos al punto en el que iniciamos. ¿Cuál es el propósito del discipulado? ¿Cuál es el producto final del discipulado? Si pudiéramos llamarlo así, el producto final del discipulado. La respuesta es una vida transformada en todas las áreas de la vida misma. El propósito del discipulado nunca debería ser desarrollar tan solo una persona que sepa comportarse dentro de tal o cual denominación cristiana, dentro de un templo o dentro de las actividades formales de una iglesia. Por supuesto que esto que estoy diciendo es importante, que aprendamos las disciplinas básicas del cristiano, pero no es el punto final. El Señor Jesucristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida de la que habló no está circunscrita a las 4 paredes del templo. El Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, vayan por todo el mundo. No dijo vayan a los lugares de reunión religiosa en todo el mundo, sino vayan a todo el mundo. El propósito del discipulado cristiano, el producto final del discipulado cristiano, debería y debe ser, ese producto final, agentes de extendimiento del reino de Dios. Y aquí preguntaría yo, ¿dónde debería encontrarse el reino de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde debería encontrar uno el reino de Dios? ¿Solamente dentro de los templos? Pues por supuesto que no. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está, así lo dice. Definitivamente, creo yo, del verbo estoy seguro, nos encontramos ante el más grande reto de la iglesia de Jesús. Vuelvo a decir lo que he dicho antes, nos hice en la cátedra de la semana anterior o en la clase en línea. Evangelismo y discipulado deben ir de la mano. Esa es la enseñanza de la Biblia. No deberíamos tratar de que exista el uno sin el otro. Una vez que alguien ha recibido a Cristo como su Salvador personal, empieza el camino del discipulado, el cual para nada termina con el bautismo. No termina nunca.
en tanto que no reflejemos de manera total la verdadera estatura del varón perfecto, el trabajo del discipulado no ha terminado en una persona. Cada uno necesita seguir creciendo en el discipulado, y repito, esto en todas las áreas de la vida. Retomo un poco la idea de Bonhoeffer. El discipulado no consta de una vida de legalismo, que tan solo busca exaltar el yo y no la gracia del Señor. Pero tampoco consiste en una vida que se conforma con que el Señor nos ha salvado por gracia y ahí le paramos. En el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos abrazamos a su sacrificio a nuestro favor en la cruz del Calvario, inicia la vida real de reproducir en nosotros lo que Pablo mencionó así: personas perfectas, enteramente capacitadas para toda buena obra. Toda buena obra. Toda buena obra. Voy a terminar diciendo esto y quiero dejar en claro, esto lo creo a manera personal, y si el pastor Elí o el pastor Gilberto me corrigen, estoy completamente, pues sigo aprendiendo, soy discípulo, pero desde mi perspectiva personal, la iglesia ha perdido mucho de su influencia en el mundo al haber circunscrito mucha de su labor al puro aspecto espiritual religioso de ella. La iglesia debería ser herramienta de Dios, penetrando todas las áreas de la vida, todas las que pueda, todas las que de acuerdo con los dones de las personas que han venido a ser parte de una iglesia se puedan abarcar, y demostrarle hacia las personas que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo y Él nos enseña a usar los dones que Él ha puesto en nosotros en todas las áreas de la vida. Dije que íbamos a terminar con lo que dije al inicio. ¿Cuál es el propósito del discipulado? ¿Cuál es el producto terminado del discipulado? Una persona transformada en todas las áreas de su vida, rindiendo todas las áreas de su vida al Señor. Y cuando eso pasa, entonces somos, por gracia de Dios, agentes de transformación del Señor en este mundo en el que el Señor quiso dejarnos a vivir, para ser sus representantes, para ser sus manos y sus pies en esta tierra. Amén. Les agradezco, hermanos, y nos vemos el sábado. Gracias.